Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitada a la señora Patti de Méndez. Ella nos va a contar cómo Dios ha hecho milagro tras milagro en su vida. Y vamos a comenzar haciendo un poquito de remembranza en su niñez. Entiendo que su papá abandonó el hogar. ¿Cómo pudo usted superar la ausencia de la figura paterna en el hogar? Creo que siendo una niña era bien difícil poder analizar cómo superarlo. Fue la bondad y la misericordia de Dios que me llevó a un lugar donde yo pude encontrar ese refugio y ese consuelo, ¿verdad? Y experimentar el amor de un padre que superaba a un padre terrenal. ¿Y dónde fue ese lugar en que usted encontró esa llenura de que realmente superaba el papel de un padre terrenal? Lamentablemente, pero como sabemos que los planes de Dios son perfectos y que trascienden a nuestra mentalidad, debido a la ausencia de un padre físicamente y económicamente, mi mamá se ve en la necesidad, como muchas mujeres hoy en día, de sacar a sus hijos adelante solas. Y en ese momento surge la oportunidad que pudiésemos ingresar al Liceo Cristiano. En ese momento había un plan de becas, y así fue que los primeros años del colegio pudimos estudiar en el Liceo Cristiano, y fue ahí donde yo conocí del Señor y llego primero a sus pies antes que mis hermanos, incluso antes que mi madre. ¿Y cómo fue que usted conoció del Señor en el Liceo Cristiano? Pues había algo tan lindo que eran los devocionales. Entonces en los devocionales era casi como una hora clase en la que se tenía un tiempo de adoración, de recibir la palabra de Dios, y después hacían un llamado, ¿verdad? Para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, haber tenido quizás unos 10 años aproximadamente cuando yo lo acepté. ¿Disfrutaba usted de esos devocionales? ¿Cuál era la dinámica de esos devocionales, si recuerda? Trataré de recordar porque pasa bastante. Ajá. Recuerdo que había un momento de adoración, de los coritos de aquellos tiempos que son muy diferentes a los que cantamos hoy. Había mucha pasión, se miraba realmente la ingenuidad de los niños, ¿verdad? Cantando y alabando a todo pulmón a Dios, sin máscara, las máscaras que muchas veces hoy los adultos nos ponemos en las iglesias. Eso era solo alumnos, ¿verdad? Niños pequeños. En el colegio donde comencé estudiando había hasta sexto grado, entonces no había malicia de niños mayores que distorsionaran los devocionales. Sí, era un amor tan genuino, ¿verdad? Tan inspirador a las vidas de quienes impartían la palabra de Dios en esos tiempos. Vidas que realmente nos inspiraron para que nosotros también siguiéramos esos ejemplos, ¿verdad? De- Así es. de- Y marcan. marcan, marcan, pero para buen sentido. Así es. Gracias a Dios. Fue allí entonces en el Liceo Cristiano donde usted pudo ver el milagro de Dios que en dando provisión a su madrecita, significa entonces que para aquellas señoras que están sufriendo el abandono de sus esposos y tienen el desafío de educar y crear a sus hijos, significa entonces que hay respuesta para ellas. Claro que hay respuesta. Yo creo que Dios trata en nuestras vidas de diferente manera. En nuestro caso me llamó a mí primero. Yo no era la cabeza de mi hogar, pero Dios tenía un propósito y me llama a mí primero, y creo que a través de nosotros, porque mi mamá, sin ser cristiana, entró la bendición a nuestro hogar, porque mis hermanos, que eran pequeños, era yo quien las llevaba a la iglesia, una iglesia de la colonia,
y entra la bendición a ese hogar y a nuestro hogar, y años después mi mamá acepta a Cristo, y realmente con muchas limitaciones, pero nunca nos faltó nada y estuvo la provisión del Señor en todo momento. Gracias a Dios. Qué bueno que usted pudo ser ese ejemplo y buen ejemplo para sus hermanitos. Yo la felicito, de verdad. Y recuerdo que usted me contaba que si usted agarraba un pandero, ellos también querían agarrar un pandero para alabar a Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de su pastora respecto a ese tiempo? Fíjese que era algo que yo ya no recordaba hace un par de años. Crecí en una iglesia de Colonia y me invitaron a compartir mi testimonio sobre lo que Dios había hecho en mi vida en general. No había sucedido lo que este día quiero compartir como testimonio. Y entonces compartía a ella. Recuerdo, Pati dice, cuando ella venía y se postraba en el altar a adorar al Señor, y sus hermanitos siempre estaban atrás de ella. Estuve en el grupo de misioneritas, que no sé si existe todavía, en los exploradores del rey, fui guía de rebaños. Entonces creo que sin decírselos a mis hermanos, en todo lo que yo me metía, ellos se metían. Si yo tenía pandero, ellos querían un pandero. Si yo iba a campamento, ellos querían ir a campamento. Entonces creo que son cosas que se dieron, no porque yo las planeé o porque yo hice las cosas bien. Dios simplemente me utilizó a mí en ese momento, sin quererlo, ¿verdad? Porque no fue algo que yo dije, tengo que dar testimonio para que mi mamá llegue a los pies del Señor. No, simplemente yo viví y Dios se encargó de hacer las cosas como a Él le placieron. Y vivió la palabra de Dios, porque se entregó a Cristo, reconociendo su necesidad del perdón de pecados, aunque era una niña, y perseveró, se congregó, y todo eso es motivador para quienes ven la vida, sobre todo de una niña de 10 años aproximadamente. Y qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es darnos cuenta con el transcurso del tiempo que usted fue un instrumento de Dios para marcar una diferencia en la vida de su madrecita y en la vida de sus hermanos. Y entiendo que eso llenó la vida de su madre. ¿Fue así? Así es, creo que ha de ser muy difícil el hecho de afrontar desde la economía, la crianza de los hijos. Hoy que yo tengo hijos, me Sí. doy cuenta lo difícil que es criarlos, y más en ese momento sola, sin un apoyo económico. eh, Indirectamente, aunque ella no lo miraba, Dios estaba ahí, porque ella no tenía una relación personal con Dios. Pero ahí vemos lo que dice la palabra de Dios, que nunca miente, ¿verdad? De que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La vida da vueltas, en el camino a veces nos desviamos, pero esa semilla y esa palabra da fruto, y el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad? De poder impactar los corazones y obrar, y ella llega a los pies de Cristo en su momento y llega a saciar la ausencia de un esposo, ¿verdad? La Biblia dice que él es nuestro esposo, Él es nuestro padre, es nuestro compañero, y de esa manera, pues Él llega a suplir y a saciar todas las necesidades que había en nuestro hogar. Y hay un versículo, aunque lo está diciendo el contexto para la ciudad, pero dice, para una ciudad, pero dice la escritura, ya no te llamarán sola ni desamparada. Amén, Yo, Dios, seré tu esposo, dice, amén, Dios, tu hacedor. Y amén. qué bello es que uno puede ver en la familia eso, cumpliéndose eso en las familias donde hay ausencia de madre o de padre. Dios es el Dios, el hacedor, llega a ser el padre, el esposo, el amigo, el todo de esa familia cuando se puede rendir su vida a Jesús, ¿verdad? Y ya no hay esposa que sea llamada sola ni desamparada, sino mujeres de fe que pueden salir adelante venciendo los retos que es crear
a una familia sola. Y también podría ser el caso de un papá, porque en nuestros tiempos sí que uno puede ver muy comunes los casos en que es la señora la que abandona el hogar por otra persona y no le importa dejar los niños. Mas, sin embargo, si este programa lo ven caballeros también, podemos decir, ánimo si usted se ha quedado al frente de los hijos, solo en el hogar, clame a Cristo, ríndase a Él. Dios será Dios su todopoderoso, Dios su fuerza, Dios su amigo, Dios su auxilio y su sustentador. ¿Por qué no, verdad? También para el hombre. Volviendo, Patti, a lo del Liceo Cristiano, ¿fue allí que usted conoció a su esposo? Pues increíblemente, muchos años después, ya para finalizar casi bachillerato, nos conocimos, fuimos amigos y pues yo ya me tenía preparado un esposo, porque yo sin saberlo, me recuerdo que mi abuelita siempre decía que a ella le habían enseñado que ella tenía que orar por los esposos de sus hijos, de sus nietos. Ella solo tuvo un hijo y tres nietos, y ella siempre decía que ella le oraba a Dios por los esposos. Entonces yo veo el poder de la oración, porque yo no tengo duda que esa abuelita oró, intercedió por nuestras vidas y a la fecha lo sigue haciendo. Y años después de conocer a mi esposo, nos casamos. Eso fue hace 26 años. Gracias Y a Dios. Dios nos ha Felicidades. Ya cumplieron la boda de plata. No, anduvimos 8 años de novios. Ajá. Y de casados tenemos 17. 17, pues muchas felicidades. Respecto a lo que dice la oración de su abuelita, y que dice Santiago capítulo 5, ¿verdad? Respecto a la oración eficaz del justo mueve mucho. Amén. Qué bueno que fue efectiva la oración de su abuelita en su vida. Bendito sea el Señor. Un saludo a la abuelita, si nos está viendo, ¿verdad? Y cuéntenos cómo fue ese flechazo. Pues fíjese que Dios lo puso en mi camino y después de mucha perseverancia lo llegué a aceptar. Recuerdo que hace un par de años nos encontramos en un pueblo haciendo turismo interno, el que era coordinador del colegio en ese momento. Y entonces me dice, no saben la alegría que nos da, que me da, me dijo, verlos juntos. Porque realmente yo recuerdo que cuando andábamos de novios en el colegio, ya para llegar al bachillerato, a la universidad, me decía la gente, la novia del esposo, la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Y yo siendo todavía una niña, ay, o sea, jamás me imaginé que era con el hombre que yo me iba a casar, pero realmente Dios lo tenía en mis planes. Así es que, ¿qué le puedo decir, verdad? Dios realmente tiene planes que van más allá. Inicialmente uno, cuando está soltera, puede hacer su lista, ¿verdad? De cómo le gustaría, pero realmente Dios sabe qué es lo que necesitamos y Él en su oportuno tiempo nos dará. Y que realmente que los planes de Dios superan aún nuestros propios sueños. Los planes de Dios van más allá de lo que nosotros pudiéramos desear o de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Amén. Qué bueno que a los 17 años de casados ver esa felicidad en usted. Y bueno, un día vamos a tener aquí a su esposo testificando, ¿verdad? También para escuchar esa parte. ¿Ha visto milagros en su vida? Creo que toda mi vida ha sido un milagro tras milagro, desde el cuidado de Dios en mi infancia, porque nos tocó crecer solos al frente de mi casa. Mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba con mis hermanos. Desde muy pequeña empecé a trabajar para ayudarle a ella. Vi en todo momento cómo Dios me guardó, provisión de buenos trabajos. ¿Qué le podría decir? Deudas, que eran de manera que usted diría, no, yo esto no lo puedo lograr, muchos años de sufrimiento, ¿y cómo voy a solucionar esto? Pero cuando uno se da cuenta
que no había rendido el problema a Dios, cuando reconocí que había sido una mal mayordomo de lo que Dios me había dado, me arrepentí con todo mi corazón, estaba hasta aquí, ¿verdad? Que ¿cómo voy a salir de esto? Yo no puedo, o sea, había tratado de una y otra manera errónea de hacerlo y Dios en abril, yo soñaba la forma en cómo esto se iba a solucionar, eh, miles de cosas que se venían en mi mente, ninguna de esas sucedió, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios a su manera me sorprendió y pude ser libre de esa esclavitud, porque es una esclavitud Que quite el sueño, financiera, no deja espiritual. dormir. Claro, claro. Entonces he visto a Dios en toda mi vida desde muy joven, Gracias. cuando nos íbamos a casar, en todo momento hemos visto la provisión y la mano de Dios. Algo interesante sucedió cuando ustedes se iban a casar. Cuéntenos. Nosotros teníamos planes, lógicamente, que nos íbamos a casar, pero estábamos muy jóvenes cuando iniciamos, cuando ya teníamos un trabajo, ya estábamos casi finalizando la carrera, decidimos casarnos, habíamos ahorrado, habíamos visto una casa y decíamos, no, nosotros no vamos a ir a alquilar, vamos a comprar una casita. No importa que no tengamos fiesta, pero vamos a tener nuestra casa. Y se llegó el momento, sin embargo, como no estábamos casados, para el banco no había una garantía de que había una figura responsable, ¿verdad? Y ya para escriturar nos dicen, sí, está bien, se les aprueba el crédito, pero ya no va a ser el 5% que pedían en ese momento, sino el 10%. Ya no teníamos dinero, porque entre la boda, entre muebles, entre todo lo que teníamos que comprar, ya no teníamos dinero. Y me recuerdo que nos reunimos con mi esposo en un Mr. Donut y hablando al respecto, él estaba muy desmotivado. Y me dijo, su papá murió cuando estaba muy pequeño, no lo conoció. Me dijo, qué triste no tener un papá que te eche la mano. Porque muchos jóvenes hoy en día tienen la bendición de contar con sus papás y cuando ellos van a iniciar, les dicen, mira hijo, yo te voy a dar la casa, yo te voy a ayudar. Nosotros no teníamos nada. Ahora no solamente el papá, sino que todos los padrinos de velo, de anillos, de todo, Todo. no les cuesta mucho. Así es. Y nosotros ahorramos dinero para lo que considerábamos que iban a ser los gastos, pero lógicamente hay muchos gastos inesperados. Y cuando nos dicen que teníamos que dar ese porcentaje y no nos alcanzaban, nos vimos esa noche, cada quien se fue a su casa y triste él, ¿verdad? Porque no teníamos el dinero y cómo íbamos a escriturar. Al siguiente día me acuerdo que había una promoción y íbamos a hacer publicidad, el Banco Agrícola, y me llaman, en aquel entonces eran colones, no existían los dólares, ni soñaban con aparecer, y me llaman y me dicen, señorita, quiero decirle que usted ha sido favorecida, buenos días, 10,000. Entonces en aquel entonces me saqué 10,000 colones, hoy 10,000 colones se escucharían como 1,000, pero en aquel entonces... ¿Usted sabía que buenos días 10,000 significaba eso? ¿O no Sí, sabía? Sí, creo que sí, de alguna manera, pero nunca, no fue algo como intencionado que usted diga, voy a comprar para ver si me lo gano, o los borrasaldos que hacen hoy. sí. Había una promoción, si la sabía, no recuerdo, me imagino que sí, no recuerdo, y me llaman para decirme que ha sido favorecida y que fuera a retirar el dinero. Entonces al siguiente día le mando a la oficina a mi esposo los documentos del banco que había que firmar porque íbamos a poder continuar y le pongo una nota. Ajá, ¿te recordás que dijiste? Que qué triste era no tener un papá que te echara la mano. Y se te olvidó que teníamos un papá millonario. No había sido 1,000,000, no había sido grandes cantidades, pero había sido la provisión justa, perfecta que necesitamos para proceder. Y lo más impresionante fue que cuando ya llegamos a escriturar nos dicen, mire, está bien, se las vamos a dar con el 5%. Entonces, ese dinero que me gané nos quedó para otros gastos. Entonces, ve la provisión de Dios y hoy que yo lo recuerde a través de toda mi vida, o sea, nos preocupamos muchas veces por cómo vamos a hacer y Dios tiene una salida para cada situación en nuestra vida. Bendito sea Dios, porque aparte de que ganaron los 10,000 colones, del 10% que iban a pagar de interés, ¿Y Pete, sí? les bajaron la mitad, o sea, al 5%. Dios es fiel y Amén. tiene sus formas de proveernos, de responder a nuestro clamor. Él es mejor
que todo padre. Así es. Él es el padre por excelencia. Y también cuando ya tuvieron ese milagro de la casa, Dios, y se casaron. A los 6 años de casados, otro milagro surgió en sus vidas. ¿Cuál fue? Pues pasamos 6 años sin hijos, los primeros años, inicialmente por querer terminar la universidad, los compromisos de trabajo y lo que sea. Cuando ya surge, bueno, vamos a tener un hijo, ese bebé no llega. Y recuerdo haber llorado tantas veces en la iglesia pidiéndole a Dios por un hijo. Tengo tan presente que una vez me confundí en el momento de la adoración en la iglesia y tomé un bebé de una amiga, que no era, era de otra persona. Y las personas cuando me vieron que yo estaba tan acongojada con ese bebé, porque yo creo que yo me quebré, porque yo decía, Señor, yo quiero un hijo, ¿verdad? Ellos no me dijeron nada, no me lo quitaron. Y Dios nos dio la bendición de ser papás cuando menos lo esperaba, cuando menos lo esperaba de ser padres. Y mi hijo mayor, Santiago, es una bendición, es un regalo de Dios, que vino después de 6 años de casados y muy buena parte sin poder tener hijos. Definitivamente un regalo de Dios. Bendito sea el Señor, la felicito, ¿verdad? Que ha perseverado en la fe, porque le ha creído a Dios, aún contra todo pronóstico. Y hay otra situación, aparte de este milagro de la concepción, pasó otra situación que tuvo que enfrentar. Hubo un diagnóstico que usted tuvo que enfrentar. ¿Cómo fue eso? Pues con ese regalo de Dios que nos dio, casi 10 años después, el Señor me lo pidió. De repente, 2 meses antes habíamos hecho otro tipo de chequeos, alergias y todo. Le habían hecho un perfil y todo estaba bien. Y 2 meses después en el control vemos que ha bajado 3 libras. Y me dice el médico, él es morenito, mi hijo. Y me dice, lo veo un poco pálida. Yo no alcanzo a distinguir porque yo lo veo morenito, ¿verdad? Difícilmente apreciar eso. Vemos que ha bajado 3 libras. Empieza un día sábado con fiebres, como cualquier niño, un proceso viral, dice uno. Yo digo, Dios realmente pone ese sentir, ese sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres, y me voy a hacerle un examen. No se lo quería hacer porque él tiene un temor a las agujas, pero bueno, ni modo. Me voy a hacérselo el día martes, me hablan ese mismo día del laboratorio, que quién era el pediatra del niño y que por qué yo le estaba haciendo ese examen. Nunca le llaman de un laboratorio, o sea, le dan el resultado. Entonces me dijeron que era de emergencia, que llevara al niño al hospital. Se lo mando a ese nuevo médico que Dios había puesto en mi vida 2 meses antes, porque no lo conocíamos. Se lo mando a él y se los mando a otros pediatras. Y me dicen, Pati, necesito que se lo lleve de emergencia. Santiago tiene una mega infección y yo creo que va a necesitar ingresar. Mi esposo estaba de viaje, andaba por China, tenía quizás 2 días de haberse ido. Y me lo llevo pero antes me habla este nuevo médico y me dice, Pati, no creo que sea un infectólogo el que necesite verlo. Si usted quiere una segunda opinión, está bien. Pero yo la estoy refiriendo para el día de mañana. La están esperando a las 7 de la mañana en el Bloom, el jefe de oncología. Fue como un balde, sí, fue como un balde de agua fría. Uno nunca está preparado para un diagnóstico de esta magnitud y menos en la vida de sus hijos. Pensó Pati en ese momento, bueno, Dios me va a ayudar. Él todo lo puede. ¿Cuál fue su pensamiento? Realmente no. Estaba abrumada, estaba quebrada, no puedo describir, es un dolor inmenso, preocupada, todavía no había un diagnóstico cierto. Al siguiente día ingresamos al Hospital Bloom para hacerle exámenes y me dice, todo parece indicar que es una leucemia, pero tenemos que saber qué tipo de leucemia es y esto solo es con la médula ósea.
El día viernes le vamos a dar el resultado, pero necesitamos que esté alguien con usted para dar el resultado. Mi esposo viaja de China, Ay, sí, ¿verdad? Como 24 horas. sí. Y el viernes ya estábamos para el diagnóstico, fue desgarrador. El diagnóstico de él fue leucemia mieloide aguda. Es leucemia de adultos, no es una leucemia que le da a los niños. Y nos dicen los médicos, un 30% de los niños con esta enfermedad sobreviven al tratamiento. Mm. Y de ese 30%, de cada 10 niños, 6 recaen. Entonces lo que nos dice en ese momento es devastador porque, y dice, ¿qué posibilidades humanas tengo yo? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Verdad? No hay nada que puede hacer en ese momento. Creo que en las siguientes horas Dios fue reajustando todas esas emociones, todos esos sentimientos. Mi esposo había recibido meses antes palabra, lo cual yo no sabía. En la iglesia que nos congregamos en 2 ocasiones se le habían acercado unas hermanas y una se le acercó y le dijo una vez, el Señor lo está buscando. Y como que no entendió o no sé, Dios lo había estado despertando todos los días a las 3 de la mañana, estuviera donde estuviera, con diferencia de hora, A a ese, las a las 3 de la mañana, todo, dice que de repente se despertaba y volvió a ver el reloj, 2:59 y de repente 3 de la mañana, por cierto tiempo. Me dice, realmente me dio miedo escuchar qué es lo que Dios me quería decir, porque me dijo, Dios lo está buscando, entonces a él le daba miedo. Y en la segunda ocasión se le acerca una hermana diferente que no conocíamos y le dice el Señor que viene una prueba dura, pero que Él va a estar con usted. Entonces dice que él dijo, bueno, estoy acostumbrado a tan, realmente por su trabajo, eh, ataque y situaciones, dijo, bueno, ¿qué más, verdad? Algo de trabajo ha de ser. Jamás se imaginó. Entonces, cuando nos dan el diagnóstico, me dice, quiero pedirte perdón porque esto es por mí. ¿Por qué por ti? Porque Dios me ha estado buscando. Dios me estuvo buscando y yo he tenido miedo. O sea, sí lloraba un par de minutitos y hasta ahí no más. Pero cuando empezamos a hablar y yo le decía, Sergio, Dios sabía que Él te iba a llamar, que te iba a buscar y que vos no te ibas a levantar. Y aún así Dios ha tenido misericordia porque no es por nuestras buenas obras, no es por lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener Amén. misericordia. Sí es. Y entonces el hecho de venir y haber recibido una promesa, una palabra de Dios, yo muchos años antes, todavía sin tener a mi hijo, yo recibí una palabra de Dios y siempre yo me quedaba con la duda, ¿será mi imaginación? Pero era muy constante en el tiempo y en diferentes momentos. Y era que a mí Recibió, perdón, ¿en qué forma recibió esa palabra de Dios? inicialmente en una predicación, pero es de una manera que no le puedo explicar, porque predicaciones he escuchado muchas predicaciones que tocan a su corazón, que usted siente que Dios le habla, pero eso que te estoy diciendo vos, esto es para ti, te has restituido lo que te fue robado por el enemigo. Entonces, en algún momento yo lo atribuí a mi familia, al tener una familia, la familia que siempre soñé y con la cual no pude crecer. Posteriormente pensé que era estabilidad o solvencia económica, pero cuando yo empiezo a ver hacia atrás, ver la bondad de Dios, la misericordia que Él había tenido en mi vida, en la vida de mi familia, todo era como un tejido que se iba uniendo las piezas perfectamente. Como que iba todo en un proceso para llegar a ese desenlace, ¿verdad? O esa manifestación de lo que Dios había estado hablándoles y que había estado, digo yo, el Espíritu de Dios despertando a su esposo a las 3 de la madrugada exactamente, para que tuviera ese tiempo de oración y prepararse. Porque cuando nos sucede eso, la experiencia le enseña a uno que es un tiempo de preparación. Uno no sabe por qué,
si es porque le viene una prueba a uno, si es porque Dios lo va a usar a uno como se pensó para ministrar a otras personas, para consolar a otros. Pero lo importante es poder discernir que Dios es el que le está despertando, lo está poniendo en alerta para prepararse en la vida de oración. Y luego, ¿qué más sucedió? Su esposo, bueno, se vino de China y hasta que él vino comenzaron el proceso, el tratamiento con el niño. ¿Qué sucedió? ¿Lo operaron al niño? No, bendito Dios, no requirió operación. En el país, el Hospital Benjamín Bloom, a través de la Fundación Ayúdame a Vivir, es quien costea en su totalidad los tratamientos. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Cuando nosotros preguntamos, ¿y qué nos costaría si nos lo llevamos? Mire, si usted quiere, si usted me lo tiene listo, si usted el lunes ya me tiene el boleto del niño y usted me dice que ya lo están esperando en un hospital, nosotros se lo preparamos y se lo lleva. Pero si usted va a empezar a buscar, no tenemos tiempo porque le podemos asegurar que esta enfermedad del niño no la tenía hace 2 meses, porque hace 2 meses le habíamos sacado exámenes. ¿Y cuánto podía costar eso? No sé, 450,000, 1,000,000. ¿De dónde saca en ese momento? Por mucho que usted quiera hacer, por mucho que usted quiera hacer, por mucho que usted diga, ven, me empeño, realmente no es fácil. Entonces el diagnóstico nos lo dan un día viernes a las 8 de la mañana. Ese mismo día viernes, Santiago comenzó a recibir su ciclo de quimioterapia. Pasamos ingresados en el hospital durante 7 meses. En el hospital. Solo en el hospital Bloom. Sí, 7 meses ingresados. Casi un mes más o menos entre lo que duraba la aplicación de las quimioterapias y la recuperación. Y cuando ya sus niveles subían un poquito para estar en casa, nos los prestaban 2, 3 días. Pero como Dios obra de manera, yo creo que aunque todos como familia enfrentamos esto, y aunque habían muchas mamás, y hay todavía muchas mamás sufriendo diferentes procesos, Dios trabaja con cada uno de nosotros diferentes áreas. Claro. Dios habla en nuestras vidas de diferente manera porque Él tiene un propósito diferente para nosotros. El primer mes creo que fue uno de los meses un poco más complicados, pero los demás meses mi hijo, como a los 7, 8 años, fue diagnosticado con déficit de atención y con hiperactividad. Pues no sabíamos que todos esos dones, talentos, habilidades y personalidad con la que Dios lo había creado iba a ser un pilar fundamental, porque ese niño toda la vida andaba alegre en el hospital. Creo que solo cuando le tocaban que lo iban a vacunar, porque las quimios iniciales eran 30 vacunas en sus brazos, pero cuando no había vacuna, él andaba para arriba y para abajo. Y recuerdo que una vez me acerco a una mamá que acaba de ser diagnosticada con su niña. Y me acerqué a hablar con ella, a contarle un poco de mi experiencia y a llevarle un poco de consuelo, ¿verdad? De que el Señor siempre tiene una salida, que si confiamos, y me dijo, sí, me dijo, nosotros somos cristianos y eso es lo que nosotros creemos. No se imagina cómo su hijo nos ministra, me dijo. Ay, gracias. Y yo, ¿y por qué, verdad? Porque lo vemos tan alegre, él anda cantando, él anda para arriba, porque salía con el atril del suero y él andaba por todo el hospital que él tenía, Santiago, vení sentate, Santiago, vení acostate. Y entonces dice que ella decía, Señor, pero si yo que estoy sana, aquí paso llorando y este niño que es el que está sufriendo, él aquí anda alegre. Y mi esposo, Dios puso en su corazón y todas las noches él llegaba a darle de cenar al niño, pues estábamos preocupados que no comía, todo el primer mes no comía, y era indispensable para su fortalecimiento, ¿verdad? Y les restringen los alimentos, hay ciertas... Sí, sí, tienen que comer la comida del hospital. Fue duro porque yo botaba desayuno, almuerzo y cena, porque acostumbrados a que no, muy aguado no me gusta, que esto no me gusta. Después de un mes de tanto insistir y que los médicos vieron nuestra preocupación, nos preguntaron y accedieron a ciertas situaciones bajo muchas restricciones y muchos cuidados.
Porque Y choca, ¿verdad? Con la quimio hay medicamentos que chocan con el tratamiento de la quimio. Y luego también, pero qué lindo, que aunque el niño, si bien es cierto que no quería comer, pero el buen ánimo no lo perdía, no ¿verdad? lo perdía Y nunca. lo que dice la escritura, que el buen ánimo hace resistir la enfermedad, ¿verdad? Lo ayuda y qué bien que el niño tuvo esa actitud. Ahora, llegó un momento en que superó ese problema del apetito, de la falta de apetito, y qué otro proceso tuvo que soportar. Realmente como el tratamiento es tan intenso, Ujú. yo creo que los días que quizás él no se sentía como muy mal por los efectos secundarios de la quimio, que Dios tuvo un especial cuidado porque realmente nunca tuvo complicaciones. Yo creo que el primer mes fue el único mes un poco más delicado, que requirió oxígeno, que se le disparó un poco la presión, pero ninguno de los meses que estuvimos ingresados en el hospital, él tuvo complicaciones. El Señor fue fiel y Él lo guardó de complicaciones y nuestra mente limitada no nos permite, muchas veces no recibimos lo que queremos porque quisiéramos ya en ese momento ver la sanidad, ver el Ah, milagro, pero cuando nos damos cuenta de las cosas que Dios nos ha librado, sí. vi tantos niños morir, vi tantos niños complicados, y es doloroso porque uno sufre el dolor de todas esas mamás, porque yo sentía con cada niño que era mi hijo y tratar de ocultarle a él para tratar de cuidar, ¿verdad? Su corazoncito. Y siempre nosotros le dijimos, hijo, aquí estamos por obediencia. Nosotros, porque un momento como papás, a nosotros nos pasó por la mente que hicimos mal, en que fallamos, fue nuestro pecado, fue esto, fue lo otro, porque Satanás quiere acusarnos. Así. Y entonces vienen tantas cosas a nuestra mente, pero le decíamos, hijo, Dios ya te sanó. Nosotros en transcurso del tiempo fuimos recibiendo diferentes palabras que el Señor nos mandaba y le decíamos, hijo, aquí estamos por... Ustedes le decían al niño, Dios te sanó porque tenían fe en que Dios lo iba a sanar y también veían seguramente la efectividad del tratamiento que le estaban haciendo al niño. No, no Lo, mirábamos la efectividad, era por fe porque nos aferrábamos a la palabra y a la promesa que Dios nos había dado, Ujú, porque también en el proceso, eh, a mi esposo, un hermano de la iglesia que él no vive en el país, ujú, me dijo, él iba a venir en esos días a ver a Santiago al ujú, hospital y me dijo, me quiero reunir con ustedes. Y nos íbamos a reunir en un café. Y le dije, pero si nos vamos a reunir, mejor reunámonos en la casa porque no vamos a poder estar orando con libertad en un café. Y cuando él entra a la casa y ve la terraza, y él se queda y me dice, casi que estoy congelado. Yo ujú, hace X cantidad de meses tuve una batalla. ujú. Yo miraba a un niño en una hamaca y yo batallé. Yo era algo que yo no quería hacer porque era algo más fuerte. Quiero decirte que Dios ya lo hizo. Mm, No sabíamos en el momento, entre incredulidad, la parte humana, sí, ¿verdad? Pero la nosotros nos lógica aferramos. humana. Sí, porque el enemigo es muy astuto, porque aunque la palabra de Dios no miente y nos dice que sus planes son de bien y no de mal, aunque nos dice vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar, si pasas por las aguas no te ahogarás, no nos dice no van a tener problemas, no van a haber dificultades, pero dice En yo el voy a estar mundo tendréis contigo. aflicción, dice, mas confiad, yo he vencido al mundo, Amén, ¿verdad? amén. Eso es lo que nos alienta, que en Él estamos amparados, que en Él estamos fortalecidos. ¿Y cómo fue, Patti, que vieron esa sanidad? Pues mes con mes, posterior a su tratamiento, le siguen haciendo exámenes, hubieron varios aspirados de médula ósea. En nuestro país no hay trasplante de médula ósea y me dijeron, si este tratamiento de 7 meses, que es relativamente corta para otros casos de leucemia, si este tratamiento no da resultado, ya no hay nada que hacer. Mm, Con el otro tipo de leucemia, si el niño recae, como que vuelven a empezar, depende del estado en el que el niño se encuentre, y pueden pasar así muchos años de su vida.
En el caso del diagnóstico de nuestro hijo, nos dicen, si este resultado no funciona, en el país ya no hay nada que hacer. Y difícilmente nos lo reciben en otro hospital fuera del país, por los antecedentes, por el historial, por lo que sea. Sí. Y no mirábamos resultados porque humanamente uno piensa tantas cosas. Recuerdo que en un examen que se lo iban a hacer, le iban a hacer un TAC. Y cuando se lo hacen, le muestran las imágenes y le dice, no ha invadido el cerebro, no ha afectado los testículos. Y nosotros, ¿y qué significa esto? Que no va a necesitar radioterapia. Entonces, una vez más, viendo la mano de Dios, nosotros no nos hubiésemos imaginado que podía haber afectado. Gracias a Dios. Entonces vimos el cuidado de Él mes tras mes, que aunque no teníamos un diagnóstico, el diagnóstico médico final iba a ser después de 7 u 8 meses, cuando se concluyera el tratamiento, pero todos los meses fueron de buenos resultados. Fue un proceso doloroso, duro, un sufrimiento, porque aunque él ya sabía que Dios lo había sanado, en las noches que mi esposo llegaba y sacaba a los demás papás, vengan, vamos a orar, y les hablaba un momento de la palabra de Dios. Y cuando era posible, mi hijo se levantaba y estaba ahí a la par de él y le estaban hablando a los demás papás y les decía, Dios puede sanar a sus hijos, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces creo que Dios todavía seguimos pidiéndole a Dios ese discernimiento, porque fue hace un año, una fecha como hoy, hace un año todavía estábamos ingresados en el hospital. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Pero creo que nos permitió conocer de primera mano el sufrimiento de la gente, experimentar el amor y el cuidado de Dios aún en medio del dolor, porque era un dolor inexplicable día tras día. ¿Verdad? La compasión por los que sufren allí en esos hospitales. Yo creo que Dios le permite a uno, ya sea con sus hijos, con el esposo, con nosotras mismas, pasar estas experiencias de enfermedad en los hospitales para que uno vea el sufrimiento que hay, que muchas veces en nuestros afanes no nos percatamos de tanto sufrimiento que hay alrededor, tal vez. Y qué bueno es cuando nosotros vemos ese sufrimiento. Y yo le llamo a eso que uno en los hospitales, como en los cementerios, uno ve, se puede decir, y en las cárceles también, puede ver uno la miseria humana. Así como lo estamos viendo ahora sí. en esta pandemia, aquí no hay riqueza que valga, ni intelectualismo que valga, nada, ni siquiera la ciencia nos ha podido sacar de esto. Al contrario, tenemos tantos médicos, tantos hombres y mujeres de ciencia muriendo, aún pastores que nos toca dar palabras de consuelo y aliento, también pastores muriendo. Pero qué maravilloso es ver la manifestación de nuestro Dios santo y poderoso, que ama a los niños, que ha dicho, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos, y a su hijito Dios lo ha tomado en sus manos, lo ha levantado en salud. Amén. Y eso es algo extraordinario, de lo que veo yo que usted tiene ese agradecimiento, y bueno, sin dudar lo que su esposo también, ¿verdad? Qué maravilloso es. Me gustaría, Patti, que le pueda dar un mensaje a las personas que están sufriendo y que después podamos orar por ellas, las personas que han sido abandonadas, las madres que quizás han sido abandonadas y tienen el reto de enfrentar esa educación de los hijos, la crianza, la provisión, más ahora que tanto gente con desempleo, ¿verdad? Sí puede orar también por madres que tienen sus hijos enfermos, no solo de cáncer, sino que están sufriendo ahorita con este problema del COVID-19
y también por las personas que tienen deudas. ¿Le gustaría hacer esa oración? Pero Cómo antes, no, con gusto. déles un mensajito y luego vamos a tener ese tiempo de oración. ¿Le parece? Cómo no, con Por gusto. favor. Pues las invito a que pongan siempre su confianza en Dios, porque Dios no es un hombre que miente. Él ha prometido que aunque pasemos por diferentes situaciones, Él va a estar con nosotros. Él escucha nuestras oraciones desde que antes nosotros la pidamos. Dios tiene planes de bien para nuestra vida y siempre nos saca adelante. Siempre me caractericé por ser como previsora, por tener todo bajo control y querer tener todo a mi manera para solucionar las cosas. Pero Dios siempre se encargó de demostrarme que el único que está en control es Él. Y yo me preocupaba, creo que como nos pasa a muchas, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer con los estudios de los niños? Eh, ¿Cómo voy a hacerlo con mi matrimonio? Y tantas cosas que nos preocupamos, pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios sanó a mi hijo del cáncer, si Dios sopló vida en la vida de mi hijo y en la vida de nosotros como familia, porque ha sido un volver a nacer, un comenzar de nuevo, porque Dios nos ha dado tantas oportunidades. Dios nos proveyó en todo momento, Dios dio los recursos, Dios mandó amigos, esos ángeles que nos levantaban las manos cuando nosotros no podíamos, intercediendo eh, por nosotros en todo momento. Entonces, creo que estamos llamados, aunque todo parezca oscuro, que no tiene solución, posiblemente no tenga solución para nuestras limitantes. Para Dios, el creador del cielo y la tierra, no hay nada imposible, nada imposible. Y es normal sentirse débil, es normal sentirse que no tiene más fuerzas, pero cada día debemos rendirnos a Dios y Él renueva nuestras fuerzas, Él renueva nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y nos fortalece para seguir adelante. Dice la palabra de Dios que Él es el esposo de las mujeres solas, de las viudas, de los viudos incluso, si si un hombre está solo sacando a sus hijos adelante. Él promete estar con nosotros y no desampararnos. Algo que se me olvidó es que en algún momento nosotros nos preocupamos mucho por nuestros hijos y queremos lo mejor, pero Así. los hijos no son nuestros. Si nosotros como padres, siendo malos, teniendo tantos pecados, queremos darles cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que nos ama, que es perfecto. Entonces, creo que el recordar esas promesas de Dios nos hacen tener paz y tranquilidad, y cuando el enemigo quiere bombardear nuestra mente con dudas, con pensamientos de fracaso, de derrota, traer a mente todas las promesas que Dios nos da y cómo Él nos ha sostenido y como lo hizo ayer, lo seguirá haciendo. Así Siempre. es que les invito. Gracias, Pati. ¿Significa esto que Dios es suficiente para usted? Dios es todo suficiente. Yo creo que aunque todo falte a nuestro alrededor, la salud, la situación económica que estamos ahorita, la inseguridad, tantas limitaciones, tantas dificultades que podemos tener, Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Con Él lo tenemos todo, por muy duro que sea. Él es nuestro sanador. Él Así es es. nuestro restaurador. Y es todo suficiente. Dios es suficiente. Y ya para concluir, de los textos que me contó usted que había aprendido en los devocionales del Liceo Cristiano, ¿recuerda alguno? ¿Podría decirnos alguno, compartirnos alguno? No, Pues alguno. por alguna razón se me acaba de venir en los Exploradores del Rey algo que era la consigna, que todo lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo con los demás. Entonces creo que eso debe ser un lema de vida, que así como recibimos de gracia debemos dar a los demás, compartir el testimonio, las buenas nuevas de salvación, de sanidad, de provisión que Dios trae a nuestras vidas, servir de apoyo cuando podemos ser para otros. Muchas veces una sonrisa, yo recuerdo haber recibido muchas veces en el hospital: Pati, aquí le mandé a dejar el desayuno, Pati, aquí le mandé un cafecito. Quizás en el momento no tenía ni hambre, pero son cuidados que el Señor manda y dice,
aquí estoy y yo estoy a cargo de todo, hasta de lo más mínimo. Dios está al cuidado de sus hijos. Vamos a cerrar este programa y me gustaría, como le dije, que pueda usted hacer esa oración. Antes de que yo haga las últimas palabras de cierre, si puede orar por las necesidades, por favor. Con gusto. Señor mi Dios, venimos ante ti con un corazón agradecido, Señor. Venimos agradeciendo tu bondad y tu misericordia porque hasta este día tú nos has sostenido. Señor, en este momento dice tu palabra que donde dos o más están reunidos y de común acuerdo, venimos a interceder por las diferentes necesidades de mis hermanos, de mis hermanas. Esas mujeres, Señor, que por diferentes razones les ha tocado sacar adelante a sus hijos. Tu palabra dice que si nosotros te buscamos y te pedimos, te encontraremos. Y dice, Señor, que ya no serán llamadas más solas, porque tú eres su esposo. Señor, te pido que tú les permitas experimentar y sentir tu presencia, tu amor y tu cuidado. Que tú las llenes de esa paz, ese consuelo en todo momento y que puedan tener la confianza que tú estás al cuidado. Te pido, Padre, por todos esos hogares disfuncionales que se encuentran sufriendo, que tú los restaures, Señor, que tú des una nueva mentalidad, porque Satanás solo viene a robar, a matar y a destruir, y él quiere destruir a la familia, introduciendo a nuestra mente por diferentes medios, mecanismos erróneos de la creación perfecta que tú tienes para nuestras vidas, lo cual es la familia, Señor. Venimos a interceder por todos los hogares, por todas esas familias que en este momento se encuentran sufriendo pérdidas, por muertes del coronavirus, por enfermedades, Señor. Tantas enfermedades que nos aquejan, por los niños que tienen cáncer, por las personas que se encuentran hospitalizadas. Te pido, Señor, que tú soples vida, que tu Espíritu Santo llene la vida de cada una de esas personas y las consuele y que las fortaleza. Trae sanidad a cada una de esas vidas. Y esa sanidad física, esa sanidad espiritual que muchas veces necesitamos. Señor, sé que para ti no hay nada imposible. Y tú todo lo haces nuevo. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y en eso podemos descansar. Y aunque la situación que vivimos en este momento, Señor, no es nada fácil, sabemos que tú estás al control y a ti no se te ha escapado nada, por difícil que sea. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos que tú nos sostengas en el hueco de tu mano y que tu presencia siempre nos acompañe en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, amén. Muchas gracias, Pati. Y a usted que está en la teleaudiencia a través de las diferentes plataformas, le decimos, Dios es suficiente. Él tiene poder para sanar. Él ha prometido no abandonarnos, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entregue su vida a Cristo. Pídale perdón a Dios por todo pecado y deposite sus necesidades, sea de salud, una necesidad financiera, una necesidad espiritual, emocional. Dios es suficiente para acudir en su auxilio. Dios le bendiga y hasta el próximo programa.